Vamos a iniciar con la asesoría del día de hoy, que ya es la última, chicos. Ya este es el último aliento. Ya casi terminamos el ciclo y estamos a semanas, ni siquiera semanas, creo, bueno, a 2 semanas prácticamente, ¿no? De terminar el ciclo y ya esto es lo último, antes de que hagamos el repaso y que hagamos también el banqueo, porque vamos a banquear. Y vamos a banquear, bueno, los bancos que yo tengo son del 2023, del 2022 y uno del 2021. Así que vamos a hacer lo posible por agarrar la mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les mencioné también la clase pasada, que tratamos, ¿no? Otras enfermedades del sistema nervioso central. El día de hoy vamos a tratar solo infecciones y tumores para que no se haga tan complicado todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, de las infecciones vamos a ver a las meningitis, ¿no? A las meningoencefalitis, principalmente a las bacterianas, porque también tenemos a las víricas, que son importantes, sí, pero bueno, ahí vamos a ver, y también a las meningoencefalitis micóticas. Y con respecto a los tumores, vamos a ver los gliomas y su clasificación, porque tiene una clasificación y no sé si les pregunten eso, pero probablemente, bueno, siempre es mejor estar precavidos. Así que vamos a ver los gliomas y su clasificación. A las neoplasias poco diferenciadas, que recuerden que cuando mencionamos que son poco diferenciadas o indiferenciadas, eh, probablemente tienen un mal pronóstico. Eh, y los meningiomas, que en realidad son los tumores, creo, de todos los tumores del sistema nervioso central, son los que tienen mejor pronóstico. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que viene a ser infecciones. Y tenemos este cuadrito, que también está en el libro y que es bastante extenso este cuadrito, pero básicamente aquí nos hace un resumen de lo que viene a ser todas las infecciones que son frecuentes en el sistema nervioso central. Por ejemplo, hablando de las meningitis, hay un ratito. Mm, Ya, hablando de estas meningitis, no tenemos dos. Tenemos a la meningitis piógena aguda y a la meningitis crónica. Por lo general, y ahí vamos a ver también, la meningitis piógena aguda, en el caso de los lactantes, va a estar asociada a diversos gérmenes, principalmente dos, a la Escherichia coli y al estreptococo del grupo B. En jóvenes y adultos va a estar asociado a la Neisseria meningitidis y a los adultos mayores va a estar asociado al Streptococcus pneumoniae o a la Listeria monocytogenes. En el caso de las meningitis crónicas, bueno, generalmente se dan por infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bueno, estas son ya infecciones localizadas. Vamos a ver principalmente un absceso más que un empiema. Y los abscesos están principalmente asociados a infección por estreptococo y estafilococo, que ahí también ya lo vamos a ver, ¿no? Después vamos a ver las meningitis. La meningitis aséptica aguda es principalmente causada por virus, ¿sí? Los virus son los que nos dan meningitis aséptica. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado absolutamente ninguna bacteria. Pero que no haya bacteria no quiere decir que no haya infección. Además, en los cultivos se cultivan bacterias, no se cultivan virus. Entonces, se dice meningitis aséptica principalmente porque no tiene bacterias, pero es causada por virus. Ejemplos, el sarampión, que es el más importante y creo que es el más rescatable de acá, aparte del enterovirus. Algunas especies de gripe también pueden causar, ¿no? La meningitis aséptica aguda. Después vamos a tener a las encefalitis, que también pueden estar causadas por virus, ¿no? Y vamos a ver las más puntuales, las más importantes, al menos para esta clase. Vamos a ver las del herpes simple, el citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y por aquí, bueno, estos síndromes encefálicos, ¿no? Los que son transmitidos por artrópodos no los vamos a ver porque, como podemos ver aquí, no, ninguno es de importancia clínica en nuestro país, ¿no? Salvo, bueno, es que son transmitidos por arbovirus y hay arbovirus que sí son de importancia clínica en nuestro país, como por ejemplo el virus del dengue, el virus del Zika, pero estos no, no realmente, ¿no? Estos ya son de otros países. También vamos a ver la rabia y bueno, estos los voy a mencionar porque no han tenido, o no van a tener, más bien dicho, su propio slide, pero sí son importantes, excepto este, ¿no? La meningitis fúngica, que es causado o que puede ser causado por el Cryptococcus neoformans o también por la Candida albicans. Aunque importante también, aquí hay protozoarios y metazoarios que pueden darnos también síndromes clínicos, como por ejemplo la malaria o el paludismo, que acá lo menciona como paludismo,
especialmente el Plasmodium falciparum, que es el más, el que tiene peor pronóstico, ¿no? Acuérdense que hay diferentes tipos de Plasmodium y el más agresivo, el que causa un cuadro más severo, es el Plasmodium falciparum. Y después tenemos a las famosas meningoencefalitis amebianas, ¿no? Que pueden estar causadas por Naegleria fowleri, por Acanthamoeba, por Balamutia. Pero en este caso, principalmente se va a hablar de Naegleria, porque la Naegleria es el que causa el cuadro más agudo, más, bueno, le dicen a la Naegleria la ameba come cerebros, ¿no? Y no debe ser por algo, ¿no? Y bueno, después hay infecciones localizadas que ustedes ya muy bien conocen, como puede ser la cisticercosis y la toxoplasmosis, ¿no? Muy bien, hablemos entonces, o comencemos, ¿no? Con la meningitis piógena aguda. Eh, Se dice meningitis piógena aguda, principalmente porque el pío viene de pus y generalmente las bacterias son las que causan este tipo de cuadros, ¿sí? A diferencia de, como ya mencioné, las meningitis asépticas, porque las meningitis asépticas están causadas por virus principalmente, bueno, por virus en general. Y como ya les mencioné, hay diferentes agentes etiológicos que puede tener la meningitis piógena aguda según la edad del paciente, la edad de presentación también, ¿no? Entonces, en el caso de los neonatos, que son los niños recién nacidos, desde su primer día, o sea, desde su primera hora, desde su primer minuto hasta los 28 días de nacido, tenemos a la Escherichia coli, como ya se mencionó, y al a Streptococcus del grupo B. En el caso de adolescentes y adultos jóvenes, vamos a tener a la Neisseria, ¿no? La famosa Neisseria meningitidis o el meningococo. Y en los adultos mayores, el agente etiológico principal va a estar asociado con el estreptococo, pero ya no con el estreptococo del grupo B, sino con el estreptococo pneumoniae, o el famoso neumococo también, y la listeria, ¿no? La listeria monocitógenes. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que nos puede dar una meningitis piógena aguda? Principalmente, bueno, signos sistémicos de infección, ¿no? Como lo puede ser la fiebre, cefalea, signos de irritación meningia como la rigidez de nuca o los famosos signos, ¿no? De rigidez meningia, como el signo de Kerning o el signo de Brusinski, y cierto grado de deterioro neurológico, ¿no? Es decir, letargia, obnubilación. Y en el caso del análisis de líquido cefalorraquídeo, pues recuerden que ante signos de infección e irritación meningia es importante poder hacer una punción lumbar, ¿no? Y en la punción lumbar vamos a poder sacar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, una vez que se mande a análisis el líquido cefalorraquídeo de una meningitis piógena aguda, estos son los siguientes hallazgos, y los hallazgos más importantes. Primero, macroscópicamente vamos a ver a un líquido cefalorraquídeo turbio. Ustedes saben que el color del líquido cefalorraquídeo, pues, suele ir entre, pues, medio cristalino hasta un poquito amarillo, bueno, pues, hasta lo normal, ¿no? Pero un líquido, cefalorraquídeo turbio es uno completamente opaco, amarillento, casi tirando como para purulento, ¿ya? Es decir, que vamos a ver el líquido cefalorraquídeo con pus. Eso es al análisis macroscópico del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque cuando ya hagamos un análisis con más calma, ¿no? Que se mande estudio, vamos a poder ver pleocitosis, pero esta pleocitosis va a ser principalmente a predominio de polimorfonucleares, o sea, vamos a ver, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos se va a ver neutrófilos. Sí, pero lo importante es que sepan que es pleocitosis a predominio de polimorfonucleares, porque después vamos a ver la meningoencefalitis que nos causa la tuberculosis. Y ahí los hallazgos en el análisis del líquido cefalorraquídeo pueden ser diferentes. Entonces, si le preguntan eso en el examen, pues posiblemente vamos a encontrar ahí algunas diferencias, ¿no? Debido a que se trata de bacterias y las bacterias necesitan de glucosa para poder funcionar, de energía para poder funcionar, van a agarrar la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Y es por eso que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a disminuir. Entonces, en el análisis del líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar hipoglucorraquia también. Y otro hallazgo importante es la hiperproteinorraquia, es decir, un aumento en las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos son los hallazgos del análisis del líquido cefalorraquídeo más importantes en la meningitis piógena aguda. Esto es un cerebro que ha sido afectado, ¿no?
bueno, tiene una meningitis, tiene una inflamación, y como podemos ver acá, tenemos aquí un exudado supurativo que corresponde al pus, ¿no? Que se encuentra, que puede encontrarse dentro de las leptomeninges y que generalmente, como, bueno, es una infección bacteriana, entonces va a irse produciendo esta cantidad de pus que poco a poco va a ir formando una capa gruesa. Y esta capa gruesa puede abarcar también a las leptomeninges, puede encontrarse dentro de las leptomeninges y hasta en algunos casos puede pasar hasta los ventrículos, especialmente hacia el cuarto ventrículo, que tiene más conexión con esta zona. Em, y con respecto a la microscopía, que en realidad, bueno, en el libro no está una imagen tal cual de la microscopía, pero sí la describen. ¿Y qué es lo que nos dice? Que hay neutrófilos, principalmente rodeando los vasos sanguíneos de las leptomeninges, con neutrófilos que también pueden llegar al espacio subaracnoideo. Y en el caso de una meningitis fulminante, lo que vamos a ver son células inflamatorias que van a estar infiltrando las paredes de las venas leptomeninges. Ahora, en la meningitis piógena aguda también puede haber flebitis, y esta flebitis puede ocasionar una oclusión venosa, y esta oclusión venosa puede terminar en un infarto hemorrágico que finalmente va a dejar áreas de isquemia a nivel cerebral. Muy bien, esa era la meningitis piógena aguda. Como ya les mencioné, tenemos también a la meningitis aséptica, ¿no? La meningitis aséptica es aquella que es causada principalmente por virus, pero no la vamos a mencionar, ¿no? Bueno, podemos mencionar un poquito de ella, ¿no? Como ya les dije también, el término meningitis aséptica puede utilizarse, ¿no? Para indicar una enfermedad que se caracteriza por la ausencia de bacterias en el cultivo en un paciente que tiene manifestaciones de meningitis, ¿no? Y manifestaciones de meningitis que incluyen, por ejemplo, irritación meningia, fiebre, alteraciones de la conciencia. Y la etiología de esta meningitis aséptica suele ser en el 80% de los casos enterovirus, ¿sí? La causa más frecuente de una meningitis aséptica, es decir, una meningitis viral, es del 80% por enterovirus. Muy bien, entonces vamos a continuar con el absceso, ¿sí? Estas son, como ya les mencioné, ¿no? Infecciones supurativas agudas focales, no difusas que vendrían a ser la afectación de todo el cerebro. Son locales. Eh, En el caso del absceso cerebral, vamos a tener un foco localizado de tejido cerebral que va a tener o va a estar asociado a inflamación. Estos abscesos se deben generalmente a infección bacteriana, especialmente a los que ya les mencioné anteriormente, los que estaban en el cuadrito, estreptococo y estafilococo. Eh, en general, para que se produzca un absceso, vamos a tener diferentes tipos de acceso de las bacterias para que puedan llegar a ese punto del cerebro en donde se van a sentar y en donde van a formar el absceso cerebral. Primero tenemos, por ejemplo, a una implantación directa de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, esta implantación directa puede ser pues debido a algo que afecte directamente al cerebro. Por ejemplo, en caso de que haya algún tipo de accidente, el cerebro se vea expuesto o es que haya una herida acá perforante en donde haya daño directamente en el cerebro y que predisponga al cerebro a infectarse, entonces ahí se puede formar un absceso cerebral. Puede ser también por cirugías al nivel de los hemisferios cerebrales, ¿no? Después tenemos a la extensión local de focos adyacentes, es decir, hemos tenido algún tipo de infección cerca del cerebro y que por extensión local, debido a la cercanía, estos patógenos pueden pasar al cerebro, infectarlo y producir un absceso. Por ejemplo, esto se puede dar en casos de mastoiditis o sinusitis. La sinusitis es frecuentemente, o puede estar frecuentemente asociada a abscesos, pero dentro de sus complicaciones y dentro de las complicaciones de peor pronóstico, ¿no? La sinusitis en realidad es una infección de bueno, sí, bueno, de las sinusoides, ¿no? Y bueno, eso está bastante cerca a lo que viene a ser el cerebro, y es por eso que por extensión local puede formar un absceso cerebral eventualmente. Y también puede darse por diseminación hematógena, ¿no? Que es la más conocida, creo yo, y que puede darse generalmente desde una localización primaria, por ejemplo, en el corazón o en los pulmones,
o en los huesos de las extremidades, o en el caso de algún tipo de extracción dental. Bueno, ese es el origen de cómo puede desarrollarse un absceso cerebral, ¿no? Después tenemos algunas complicaciones. Primero, debido a que el absceso genera un edema basógeno, porque bueno, acá en la macroscopía lo que vamos a ver es una necrosis licuefactiva que alrededor va a estar rodeado por edema, y como podemos ver acá, la parte del cerebro que está con el absceso ha aumentado de tamaño. Entonces, debido al edema, que principalmente es basógeno a este nivel, y al aumento del tamaño puede aumentar la presión intracraneal, y al aumentar la presión intracraneal puede ocurrir una herniación cerebral, ¿no? Entonces, una de las principales complicaciones viene a ser la herniación cerebral, que puede ser bastante grave en el caso de los abscesos cerebrales, ¿no? Otras complicaciones que también podemos mencionar sería la ruptura del absceso, ¿no? Y una inflamación de los ventrículos, que está, al menos aquí, está bastante cerca. Meningitis, porque este absceso también por contigüidad puede estar, pues, puede afectar a las meninges, a las leptomeninges principalmente, y la trombosis de los senos venosos, ¿no? Que puede terminar finalmente en oclusión, y puede terminar finalmente en un infarto de parte del cerebro. En la macroscopía, como ya estaba señalando, las lesiones por absceso cerebral son bien delimitadas, como se puede observar acá, y tiene un centro de necrosis licuefactiva, como ya mencioné, que está rodeado por edema cerebral, ¿sí? Este edema cerebral es el que va, como ya les mencioné, también es basógeno, y es el que puede dar como complicación la herniación cerebral por aumento de la presión intracraneal, ¿no? Acá en esta imagen, por ejemplo, tenemos dos abscesos. Muy bien. Tenemos entonces también a la meningoencefalitis bacteriana crónica, que se da por tuberculosis. Ahora es importante que sepan que la tuberculosis puede tener diversas formas, ¿no? Como ya conocemos, en realidad podemos tener una primoinfección a nivel de los pulmones. eh, También puede afectar en realidad la tuberculosis a diversos órganos, entre ellos los pulmones, puede afectar los intestinos, especialmente la válvula ileocecal, puede afectar también a los riñones, y bueno, el cerebro no es una excepción, ¿no? También puede afectar al cerebro. Puede haber dos formas de afectación por la tuberculosis. Primero, tenemos a la meningoencefalitis, que es el cuadro más común de afectación cerebral, y después tenemos a los famosos tuberculomas. Los tuberculomas también pueden observarse, pero en menor medida, porque más común es ver la presentación como meningoencefalitis bacteriana, ¿sí? Generalmente es secundaria a una infección, ¿no? Como por ejemplo los pulmones. Es decir, vamos a tener principalmente un paciente que viene por clínica clásica, ¿no? Por la clínica clásica de la tuberculosis, que se da por infección pulmonar, y que eventualmente, el Mycobacterium tuberculosis va a ir migrando, que puede ser, por ejemplo, por vía hematógena hacia el cerebro, e infectarlo y causar esta meningoencefalitis bacteriana, que generalmente se da en pacientes inmunosuprimidos. Después, bueno, eventualmente en una tuberculosis miliar también puede haber, ¿no? En la evolución del tiempo, una meningoencefalitis bacteriana crónica. Acuérdense que la tuberculosis miliar es uno de los cuadros más graves de tuberculosis. eh, y bueno, eso, ¿no? Em, Es importante recordar y recalcar también que la mayoría de tuberculosis del sistema nervioso central, es decir, la meningoencefalitis bacteriana crónica, por ejemplo, se presenta con mayor frecuencia en los niños, ¿sí? Y tenemos una complicación que es bastante grave, ¿sí? Tenemos a un paciente que se ha infectado con tuberculosis y ha desarrollado un cuadro de meningitis bacteriana crónica. Eventualmente, va a haber una fibrosis de una de las leptomeninges, que va a ser la aracnoides. Y esta fibrosis va a hacer que no haya un correcto flujo en el líquido cefalorraquídeo. Y al no haber un flujo correcto en el líquido cefalorraquídeo debido a esta fibrosis, porque hay obstrucción, el líquido cefalorraquídeo va a ir acumulándose. Y esto eventualmente va a producir hidrocefalia.
Esta hidrocefalia también puede producirse también una endoarteritis obliterante, y la puede producir, ¿no? Una endoarteritis obliterante que finalmente va a terminar en una oclusión cerebral y en un infarto. Entonces, esa es la complicación más grave que tiene la tuberculosis. Ahora vamos a hacer un contraste entre lo que vimos en una meningitis piógena aguda con el análisis de líquido cefalorraquídeo en una meningoencefalitis bacteriana crónica. Primero, y el dato más diferente, es que hay pleocitosis, sí, pero una pleocitosis ya no a predominio de polimorfonucleares, sino a un predominio de mononucleares. Después también vamos a tener una proteinorraquia, pero esta proteinorraquia, a comparación de la meningitis piógena aguda, es que es más llamativa, es decir, la proteinorraquia es mucho mayor. Y vamos a ver que, a diferencia de el cuadro causado por bacterias, la glucosa aquí puede estar normal. Es decir, hay una hipoglucorraquia leve o la glucosa puede encontrarse normal. Esas son las diferencias. Eh, en el caso de la tuberculosis, entonces, el análisis de líquido cefalorraquídeo vamos a tener pleocitosis a predominio de mononucleares, hiperproteinorraquia, pero una hiperproteinorraquia muy llamativa, y glucosa normal o hipoglucorraquia leve. Ahora vamos a ver a las meningoencefalitis víricas, comenzando con el herpes, ¿sí? Tenemos dos tipos de herpes que pueden, bueno, en realidad son tres, pero vamos a hablar dos, ¿no? Son los que afectan, los que pueden causarnos una meningoencefalitis vírica son el virus del herpes simple tipo 1, el virus del herpes simple tipo 2 y el virus varicela zoster, ¿sí? Pero, bueno, por motivos didácticos vamos a hablar solamente de los tipos 1 y 2, ¿ya? Entonces, con respecto al virus del herpes zóster tipo 1, generalmente se va a presentar en niños y adultos jóvenes que tienen como antecedente infección herpética previa, y esto se puede dar en el 10% de los casos. El diagnóstico va a ser principalmente por la detección del ADN o ARN viral en el líquido cefalorraquídeo mediante PCR, ¿no? En el caso del virus del herpes simple tipo 2, va a dar diferentes cuadros dependiendo de... Un ratito. Ya. Entonces, vamos a tener diferentes cuadros dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, en el caso de los adultos que tienen herpes, pero de tipo 2, ¿no? O va a tener una presentación, se va a presentar como meningitis. Mientras que en pacientes recién nacidos, pero que sean recién nacidos mediante parto vaginal y de mujeres que tienen la infección genital, debido al contacto y al paso de este recién nacido por el canal vaginal de esta mujer que está infectada, puede desarrollar una encefalitis muy grave. Porque también recuerden que los recién nacidos, sobre todo los prematuros, recién se están adaptando al mundo, ¿no? Recién están adaptándose al mundo extrauterino y sus células inmunes también se están recién adaptando al mundo extrauterino. Entonces, muchas veces no vamos a ver en estos niños, por ejemplo, los clásicos signos de irritación meningia. No, casi todo es inespecífico. Entonces, al final, y debido también a las defensas que tiene el niño por recién haber nacido, especialmente en prematuros, que la afectación o sea, tienen un sistema inmune más inmaduro por ser prematuros, entonces puede llevar a cuadros de una encefalitis grave, ¿sí? Y en el caso de que hayan pacientes que tienen un VIH activo, ¿no? Y que también se hayan contagiado con el virus del herpes simple, este puede darles también unas manifestaciones bastante graves, como lo pueden ser la encefalitis hemorrágica y necrosante aguda, ¿sí? Eh, en general, el que tiene mejor pronóstico, la infección que es menos grave, en teoría menos grave, vendría a ser la del virus del herpes simple tipo 1, ¿sí?
Puede tener también, tiene una aparición aguda, pero también en algunos casos puede tener una aparición subaguda, con manifestaciones clínicas como debilidad, obnubilación, ataxia o convulsiones. Em, y estas suelen evolucionar, ¿no? El cuadro subagudo suele evolucionar durante un periodo de tiempo más prolongado, que viene a ser aproximadamente de entre 4 a 6 semanas. Lo que sí es que como se tratan de ambos de virus del herpes simple, entonces vamos a tener a la encefalitis herpética, ¿no? Ya sea por virus del herpes simple tipo 1 o virus del herpes simple tipo 2. Vamos a ver en la macroscopía, aquí, por ejemplo, que hay destrucción del cíngulo, ¿no? De la circunvolución del cíngulo acá y por acá también. Y también hay destrucción de los lóbulos, como podemos ver acá. Es como si se hubieran comido parte del cerebro, ¿no? Miren, por acá y por acá. Está afectando a ambos hemisferios, ¿no? Lo que vamos a ver en la microscopía, bueno, al menos en esta imagen de acá, principalmente es un proceso inflamatorio necrosante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Principalmente en la encefalitis herpética. Va a comenzar principalmente en las regiones inferior y medial de los lóbulos temporales, ¿no? Inferior y medial de los lóbulos temporales y las circunvoluciones orbitarias de los lóbulos frontales, como podemos observar aquí. La infección suele ser necrosante, como podemos observar, y hemorrágica en las regiones que están más afectadas, ¿no? Y vamos a poder encontrar microscópicamente infiltrados inflamatorios perivasculares y uno de los hallazgos más importantes va a ser cuerpos de inclusión víricos, porque los virus generalmente tienen cuerpos de inclusión que en algunas ocasiones vamos a poder ver en las láminas. Y en el caso de la encefalitis herpética, va a ser los cuerpos de Cowdry, ¿ya? Los cuerpos de Cowdry tipo A van a ser los cuerpos de inclusión víricos en la encefalitis herpética, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes del virus del herpes simple. Después vamos a tener una meningoencefalitis por citomegalovirus, ¿sí? Generalmente el citomegalovirus en personas ya adultas se manifiesta pues como una gripe. Entonces, cuando una mujer está embarazada y le da una gripe con una ligera fiebre y uno dice, ay, estoy resfriada, puede que sea un citomegalovirus y eso sería algo muy grave. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus puede causar eh, malformaciones en el feto, sobre todo en el tercer trimestre. Em, y vamos a poder observar, por ejemplo, que puede infectar al sistema nervioso central en los fetos. Y también puede infectar y puede dar un cuadro un poco más grave, más que una gripe, obviamente, ¿no? En personas inmunodeprimidas. Entonces, cuando se da una infección intrauterina, es decir, cuando la madre embarazada se infecta con el citomegalovirus, lo que vamos a encontrar en el producto, es decir, lo que vamos a encontrar en el feto, va a ser necrosis periventricular con destrucción del parénquima cerebral. Esta destrucción del parénquima cerebral va a dar lugar a microcefalia, es decir, el niño va a nacer con microcefalia y esta necrosis periventricular finalmente va a cicatrizar y va a dar una calcificación, ¿no? Que finalmente vamos a poder observarla en un examen de imagen, ¿no? En el cerebro, en el niño, como calcificaciones periventriculares, ¿sí? Entonces, los resultados de una infección del sistema nervioso en el citomegalovirus se va a observar principalmente en fetos y en personas inmunodeprimidas, ¿ya? La encefalitis subaguda se asocia principalmente a células con inclusiones del virus, porque ya les dije, casi todos los virus tienen cuerpos de inclusión. ¿En dónde se van a encontrar o en dónde se encuentra principalmente citomegalovirus cuando infecta el sistema nervioso central? En las regiones subependimarias paraventriculares del cerebro. Entonces, como se encuentra a los lados de los ventrículos, puede haber necrosis periventricular, ¿no? O sea, necrosis alrededor de los ventrículos. En ocasiones también puede atacar la médula espinal y lo que vamos a ver en la microscopía van a ser células aumentadas de tamaño con pues inclusiones intracitoplasmáticas que van a corresponder a las inclusiones del virus, ¿no? Después vamos a tener a la rabia, ¿sí? Ustedes probablemente ya conozcan cuál es el cuadro de la rabia. La rabia es una enfermedad que casi no tiene cura. Eh, una vez que aparecen los síntomas, pues difícilmente, si tienes, ¿no? Puedes salvarte, difícilmente puedes salvarte. Y me parece que
en la historia hay solo 6 o 7 personas que han sobrevivido a la rabia, de todas las personas que han tenido rabia. Entonces, la rabia puede causar una encefalitis bastante grave, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del virus de la rabia? Bueno, tenemos un animalito que está infectado, que puede ser un perrito callejero en el caso de las ciudades y en el caso de personas que vivan en regiones no urbanas, es decir, regiones, eh, por ejemplo, en provincia, o que no necesariamente en provincia, sino que no vivan precisamente en la ciudad y que estén más en contacto con los animales. Hay animales que tienen y que están infectados con el virus de la rabia, que son especialmente mamíferos, que al morder a una persona que esté por ahí puede transmitirle el virus. Ahora, como ya se menciona aquí, ¿no? La transmisión es mediante la mordedura del animal infectado. Eh, Vamos a tener un periodo de incubación. El periodo de incubación en la rabia es desde que ese animal te muerde hasta que aparecen los síntomas. Ese es el periodo de incubación. Y este periodo de incubación en general puede variar, no va a ser el mismo en todos los casos. ¿Por qué razón? Porque todo depende de qué tan lejos está la mordedura del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el periodo de incubación no va a ser el mismo en un paciente que ha recibido la mordedura en la pierna que un paciente que ha recibido una mordedura en el brazo, porque el brazo está mucho más cerca del cerebro. Entonces, ¿en quién de estos pacientes va a aparecer más rápido los síntomas? En el que ha recibido la mordedura en el brazo, ¿sí? Entonces, lo que puede causar el virus una vez que ha llegado al cerebro va a ser principalmente edema y congestión vascular. Básicamente, esta es la cronología de cómo viene a ser la enfermedad. Al final, tristemente, pues subyace una muerte por una insuficiencia respiratoria. Primero todo inicia con la mordedura, ¿no? Que puede ser a cualquier nivel en general, ¿no? Pero principalmente se dan en extremidades y una vez que, bueno, ya sea la mordedura por el animal infectado, viene el periodo de incubación, que como mencioné, varía dependiendo de qué tan lejos está la mordedura del cerebro, ¿no? Posteriormente, cuando ya empiezan a aparecer los síntomas, empezamos con síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Cansancio, dolor de cabeza o cefalea, ¿no? Eh, Ay, perdón, ya. Entonces tenemos, ¿no? A los síntomas inespecíficos. Malestar, ¿no? Malestar general, fiebre, cefalea. Y en algunas ocasiones también podemos encontrar parestesia, ¿no? Un poquito de eh, hormigueo, parestesia a nivel de la zona en donde nos ha mordido el animal. ¿Sí? Posteriormente a eso vamos a encontrar una excitabilidad del sistema nervioso central. A medida que la enfermedad avanza, el paciente va a empezar a mostrar esta excitabilidad, ¿no? En donde el más mínimo contacto con el paciente va a hacer que salte de dolor. Em, y va a tener respuestas motoras violentas, incluso puede tener convulsiones. Posteriormente a esto, ustedes saben que en la rabia hay contractura muscular, ¿no? Y esta contractura muscular, pues, hace el famoso opistótonos. En el caso de los adultos, también puede haber risa sardónica en el caso de los niños, en donde, bueno, la contractura de los músculos faciales, al final termina teniendo como una sonrisita pequeña. Y debido a eso, debido a esta contractura, esto hace que no se pueda pasar el agua de forma correcta. Entonces, ahí empieza el paciente a tener hidrofobia. Ojo, hidrofobia no es miedo al agua, no es que el paciente mire el agua y se asusta, no, hidrofobia es que no puede tomar agua. ¿Por qué? Por la contractura muscular que afecta absolutamente todo el cuerpo, ¿sí? Eh, entonces el paciente tiene cialorrea, es decir, saliva demasiado, porque la producción de saliva, la producción o lo que produce de saliva el paciente no lo puede pasar. Entonces empieza a acumular la saliva en la boca y empieza a salir por la boca la saliva. Eso se le llama cialorrea. Eh, o salivación excesiva, ¿no? Eh, que condice también la hidrofobia. Posteriormente a eso vamos a encontrar ya los signos de irritación meningia con una alteración cerebral, ¿no? Que ya comienza a subyacer.
Posteriormente vamos a encontrar que el paciente, después de haber tenido toda esa contractura, va a pasar por un periodo de parálisis flácida. Y eventualmente vamos a tener en este paciente periodos alternantes de manía y estupor, es decir, el paciente va a estar muy despierto y de repente va a quedarse dormido y después vuelve a estar despierto y después se vuelve a dormir y después vuelve a estar despierto y así, ¿no? Hasta que finalmente, pues, debido a esta parálisis flácida, empieza a haber una incompetencia de los músculos respiratorios por mantener una correcta respiración. Entonces, finalmente hay una insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte. ¿Sí? Básicamente, esa es la cronología de la rabia. Entonces, regresando a patología, en el caso de la microscopía, lo más característico que vamos a ver van a ser los cuerpos de Negri. Básicamente, si tú encuentras cuerpos de Negri, es rabia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cuerpos de Negri son patognomónicos de la rabia, de la meningoencefalitis por rabia. Los cuerpos de Negri son inclusiones intracitoplasmáticas, como se pueden ver acá, eosinófilas, también como podemos ver acá, y son redondas y también pueden ser ovaladas. ¿Cuál es la localización más frecuente o la localización por la que el virus de la rabia predispone en el cerebro? Principalmente en las neuronas piramidales del hipocampo y en las células de Purkinje en el cerebelo. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos a la meningoencefalitis vírica, causada por el VIH o por el virus de inmunodeficiencia humana. Lo principal que vamos a ver aquí, principalmente va a ser una meningitis linfocítica, bastante leve, es decir, vamos a ver linfocitos, ¿sí? Con inflamación perivascular y pérdida de mielina. ¿Sí? En la microscopía, lo característico de la meningoencefalitis por virus de la inmunodeficiencia humana van a ser estos nódulos de microglía. Y los nódulos de microglía van a estar formados por células gigantes multinucleadas, ¿no? Acá podemos ver varias células gigantes multinucleadas que finalmente van a estar formando estos nódulos de microglía. Aquí, bueno, otros hallazgos, ¿no? Que podemos encontrar en el caso de el virus de la inmunodeficiencia humana a nivel cerebral son focos asociados a necrosis tisular, también podemos encontrar gliosis reactiva, células endoteliales prominentes y algunos macrófagos perivasculares espumosos. Pero lo principal son estos nódulos de microglía formados por células gigantes multinucleadas. Y tenemos también a las meningoencefalitis micóticas, ¿sí? Eh, Principalmente va a afectar a inmunosuprimidos, ¿ya? No es que los hongos de por sí causen algún tipo de infección cerebral en pacientes que están sanos, ¿sí? Solamente afectan o llegan al cerebro cuando hay alteraciones a nivel del sistema inmunitario, como lo puede ser, ¿no? En los pacientes inmunodeprimidos. Ahora, se puede dar, ¿no? Por una diseminación hematógena de hongos, y los hongos que son más comúnmente hallados son la Candida albicans, el Aspergillus fumigatus y el Cryptococcus neoformans. Es más, estos dos son de criptococo, ¿sí? En general, el criptococo es el más común, y si en algún momento, probablemente sí, cuando ustedes lleven medicina 3 y hagan la rotación de infectología, eh, estoy casi segura de que en algún momento van a ver una meningoencefalitis micótica por Cryptococcus neoformans, porque es lo más común en pacientes, por ejemplo, con VIH, ¿sí? A mí me tocó ver, ¿no? Un paciente con VIH que ya era su tercer episodio de meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans. Eh, Algo importante del cuadro, ¿no? De Cryptococcus neoformans es que aparece de manera súbita como un dolor de cabeza casi insoportable, ¿no? Eso es lo que manifestaban casi todos los pacientes con VIH que tenían infección por criptococo. Eh, Hay tres variantes de la meningoencefalitis micótica, es decir, Longo puede dar tres variantes en el caso de lesiones cerebrales. Primero puede aparecer como una meningitis crónica, como en el caso del Cryptococcus neoformans, ¿no? Porque como ya les mencioné, el paciente que yo vi en ese momento, en ese entonces, era como su tercer episodio de dolor de cabeza y ya le habían tratado ya todo con anfotericina B, ya habían hecho todo y era su tercera vez en el hospital por otra vez una un dolor de cabeza que finalmente terminó siendo Cryptococcus neoformans, ¿no? A nivel del sistema nervioso central.
también puede aparecer como vasculitis y también puede aparecer como invasión del parénquima, ¿sí? Como puede darse, por ejemplo, en el caso de Aspergillus fumigatus o Candida albicans. Y en muchas ocasiones también por Cryptococcus neoformans. Este de acá, como ya les mencioné, es una infección por criptococo, ¿sí? Estas dos imágenes de acá son infecciones por criptococo. Lo que vamos a ver principalmente van a ser las leptomeninges opacas y engrosadas, porque el criptococo causa más que nada una meningitis, ¿no? Em, Opacas, las leptomeninges también se encuentran engrosadas, entonces esto hace que haya una obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo, entonces hay un aumento de la presión intracraneana y eso es lo que finalmente va a causar el dolor de cabeza. Em, Vamos a encontrar también una especie de material gelatinoso en el espacio subaracnoideo y lo que vamos a ver en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una muestra de cerebro, quistes en el parénquima, como podemos ver acá. Y estos quistes hacen una formación bastante graciosa porque parece la espuma del jabón. Entonces, eso es lo que vamos a ver principalmente, ¿no? Estos pequeños quistes en el parénquima se van a ver como pompas de jabón. Es por eso que se ven así, ¿no? Y estas pompas de jabón, que suena tan bonito, en realidad no representan algo bonito, ¿no? Representan áreas de destrucción tisular y vamos a verlos principalmente a nivel de los ganglios basales. Ahora, en el caso de las lesiones parenquimatosas, que también, pues, ¿no? Aparte de las pompas de jabón, también vamos a poder ver agregados de microorganismos con expansión hacia los espacios de los espacios perivasculares. Eh, estas lesiones parenquimatosas que se manifiestan como agregados de microorganismos, ¿no? Con expansión de los espacios perivasculares, se llaman lesiones de Virchow-Robin, ¿sí? Y bueno, eventualmente también vamos a poder ver inflamación o gliosis mínima. Eh, pero esta gliosis también puede estar ausente, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión que, bueno, acá no hay tinta china, no podemos ver específicamente si en caso hay presencia de criptococo, pero efectivamente esta es la muestra de un paciente pues, que tenía o que estaba cursando con un cuadro de infección por el Cryptococcus neoformans. Muy bien, hasta ahí son las infecciones del sistema nervioso central. Ahora, para no aburrirlos mucho, ya estamos ya terminando, solamente los tumores. Primero vamos a ver los gliomas. Chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden mencionar, no hay ningún problema. Y si no, entonces continuamos. Ya. Si no hay ninguna pregunta, continuamos entonces con los tumores. Vamos a ver principalmente los gliomas. Los gliomas pueden dividirse en tres tipos. Primero, los astrocitomas, después a los oligodendrogliomas y a los ependimomas. Esos son los tres tipos de gliomas. Y vamos a comenzar hablando sobre los astrocitomas. Miren, aquí tenemos a los tres tipos de gliomas, ¿no? Al astrocítico, a los oligodendrogliomas y a los ependimomas. Entonces, vamos a ver que la OMS en realidad ha clasificado según el grado de severidad a estos diferentes tipos de gliomas. Y son 4 grados los de la OMS, ¿sí? Em, y los tenemos aquí. Primero vamos a hablar sobre los astrocitomas. Y los astrocitomas pueden ser, o los principales, ¿no? Son el astrocitoma pilocítico, el astrocitoma infiltrante, que ya lo vamos a ver, el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme. Acá tenemos las características de cada uno de los grados, ¿ya? El grado 1 quiere decir que es un glioma bien delimitado y es bien diferenciado, es decir, los de grado 1 son los que tienen mejor pronóstico porque, bueno, se pueden operar de manera fácil porque están bien delimitados y están bien diferenciados. Con respecto a los del segundo grado, están bien circunscritos, pero tienen un potencial infiltrativo un poco alto, lo que puede hacer que también su extracción sea un poco difícil y tiene mucha posibilidad de diseminarse mediante el líquido cefalorraquídeo. El grado 3 es que ya está diseminado y tiene una mayor capacidad de infiltración, lo cual va a hacer mucho más difícil su extracción mediante cirugía. Y tiene una mayor anaplasia, que quiere decir que tiene una mayor atipia celular, que tiene hallazgos más cercanos a lo que viene a ser ya una modificación de la arquitectura, por ejemplo,
o modificación de las características normales de una célula normal, ¿no? Y ya el grado 4, que es el de peor pronóstico, estos suelen tener una mayor velocidad de crecimiento, suelen tener más predisposición a diseminarse o pueden ya estar diseminados, generalmente son anaplásicos y bueno, como ya mencioné, son el de peor pronóstico, ¿no? Eh, Vamos a ver entonces, chicos, y vamos a hablar primero de este grado 1, astrocitoma pilocítico, ¿ya? Generalmente el astrocitoma pilocítico, como ya les mencioné, como es de grado 1, según la clasificación de la OMS, eso quiere decir que tiene buen pronóstico, ¿ya? Generalmente va a afectar más a niños y adultos jóvenes. Es decir, el astrocitoma pilocítico podría considerarse también como un tumor pediátrico. Y ojo, se localizan con mayor frecuencia en el cerebelo. Eso no quiere decir que no se pueda localizar en alguna otra parte, pero generalmente se manifiestan por esta zona, o sea, por el cerebelo y por el tallo o tronco o médula, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, he puesto esta imagen para que puedan entender ustedes que acá hay una línea que divide al cerebro del cerebelo que se llama tentorio. Entonces, todo lo que afecta del tentorio para arriba se llama supratentorial, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, cualquier lesión que aparezca en los hemisferios cerebrales es supratentorial y cualquier tumor que afecte del cerebelo para abajo se llama infratentorial. ¿Esto qué quiere decir? Que el astrocitoma pilocítico, al encontrarse con mayor frecuencia en el cerebelo, lo hace una lesión con mayor frecuencia infratentorial. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente, y esto es importante, y vamos a hacer esta diferenciación. Los tumores pediátricos generalmente se van a dar en la fosa posterior, o sea, generalmente van a afectar al cerebelo, al tronco o a la médula, y eso quiere decir que los tumores pediátricos van a ser en su gran mayoría infratentoriales, a diferencia de los adultos, porque los tumores en los adultos van a ser con mayor frecuencia supratentoriales debido a que afectan en mayor medida a los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Entonces, estos astrocitomas, el astrocitoma pilocítico, que es el que afecta principalmente en niños y adultos jóvenes y que se encuentra con mayor frecuencia en el cerebelo, crecen bastante lento. Y como son de grado 1, son altamente tratables mediante cirugía, ¿sí? El contenido de estos tumores generalmente es quístico. Más bien, la configuración de estos tumores generalmente es quístico, como podemos ver aquí, ¿no? Este es un nódulo tumoral quístico y bueno, por aquí arribita tenemos un tumor sólido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Como dice su nombre, es astrocitoma pilocítico. Entonces vamos a ver estructuras parecidas a un pelo. ¿Por qué? Por aquí, ¿no? Pilo. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? Células, principalmente estas células, ¿no? Con prolongaciones pilosas, si podríamos decirlo así, que son bastante largas, que asemejan a cabellos, ¿no? Como podemos observar acá, que asemejan a cabellos y que asemejan a cabellos. Ojo con esto, porque lo que vamos a ver también en el astrocitoma pilocítico, y creo que dentro de todos los gliomas que estamos viendo y que vamos a ver, es el único que va a presentar fibras de Rosenthal. Y ese es un hallazgo muy interesante y muy importante en el astrocitoma pilocítico, porque aquí es mucho más probable que encontremos las fibras de Rosenthal. Eh, y bueno, puede tener una infiltración bastante limitada del cerebro circundante, lo cual hace que tenga buen pronóstico, ¿no? Porque al no haber infiltración, hace que sea mucho más posible su resección quirúrgica. Después tenemos al astrocitoma infiltrante. En realidad, el astrocitoma infiltrante puede variar. Sí, puede variar y puede tener una presentación desde un astrocitoma difuso, que es grado 2, hasta un glioblastoma, que es un grado 4, como podemos ver acá. Pero primero hablemos específicamente del infiltrante, ¿ya? El astrocitoma infiltrante eh, es el principal tumor cerebral primario del adulto. ¿Por qué? Porque el 80% de los tumores cerebrales primarios del adulto son un astrocitoma infiltrante, ¿ok? Eso es importante, ¿ah? Eso es. Siempre lo que sea así puntual, en el caso de este tema, lo que es puntual, lo que es más común, lo que es más frecuente,
probablemente es lo que pregunten con respecto a este tema en el examen, ¿no? Entonces, el 80% de los tumores cerebrales primarios del adulto son los astrocitomas infiltrantes, ¿sí? Y pueden estar ubicados, y generalmente están ubicados en los hemisferios cerebrales, como podemos ver aquí. Miren, esto de acá es el hemisferio cerebral derecho, este es el izquierdo, por aquí está el cerebelo. Y si partimos, bueno, ya hicieron un corte acá, ¿no? Pero en este corte se puede ver, por ejemplo, acá esta masa que está, pues, en el hemisferio, ¿no? En el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, tiene el astrocitoma infiltrante un espectro de diferenciación histológica bastante amplio. ¿Por qué? Porque el astrocitoma infiltrante, como ya les mencioné, puede ir desde un grado 2 hasta un grado 4. El astrocitoma infiltrante puede presentarse como un astrocitoma difuso, que es el que estamos viendo aquí, un astrocitoma difuso, que es grado 2 de la clasificación de la OMS, hasta un astrocitoma anaplásico, que es un grado 3, y un glioblastoma, que es un grado 4. ¿Sí? Entonces, bueno, el astrocitoma difuso, que es del que vamos a hablar acá, que es el que tenemos aquí, que es el grado 2, generalmente aparecen macroscópicamente como un tumor infiltrante mal definido y de color gris. em, y en la microscopía vamos a poder ver un aumento de la densidad celular y que hay un aspecto fibrilar, ¿no? Que hace que parezca que haya por el fondo una red extensa de prolongaciones de células, ¿no? Que asemejan un poquito al astrocitoma pilocítico, pero estos pilos que podemos ver en el astrocitoma pilocítico aquí son menos o hay menos que en el caso de un astrocitoma difuso, que acá hay muchos más de lejos, ¿no? Entonces, también vamos a poder encontrar un grado variable de pleomorfismo celular. Pero lo más importante del astrocitoma difuso va a ser esta densidad celular elevada y el aspecto fibrilar, como podemos observar aquí, ¿no? Aspecto fibrilar. Y acá hay miren, acá hay bastantes células, ¿no? Eso quiere decir una alta densidad, ¿no? Celular, o sea, hay bastantes células. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el astrocitoma difuso. Ahora vamos a ver también al anaplásico y al glioblastoma. Vamos a ver los 4 grados, ¿ok? En el astrocitoma anaplásico vamos a poder ver regiones de celularidad mucho más densa a comparación del astrocitoma difuso, ¿sí? Básicamente van a ser casi los mismos hallazgos que el astrocitoma difuso, pero se le van a agregar estos de acá, ¿no? Regiones de celularidad más densa, un mayor pleomorfismo nuclear y también figuras mitóticas. Eso es lo que vamos a ver más, ¿sí? Vamos a ver con mayor frecuencia las células en fase de mitosis, o sea, células dividiéndose. Como podemos ver aquí también, ¿no? Hay algunas células que podemos observar que probablemente estén pasando por la mitosis, ¿no? Y finalmente, terminando con los astrocitomas, vamos a ver al glioblastoma, que es el astrocitoma de peor pronóstico, es de grado 4, y básicamente el aspecto histológico va a ser muy similar al astrocitoma anaplásico, que es el grado 3, pero se van a añadir 2 rasgos más, que son la necrosis y la proliferación vascular de células endoteliales. Macroscópicamente en el glioblastoma vamos a ver una masa infiltrante, hemorrágica y necrótica. Acuérdense que si es infiltrante es mucho más difícil que haya una resección quirúrgica, por lo que es una de esas las razones por las cuales el tratamiento es difícil, porque no puede haber una resección quirúrgica de este tumor. Y lo característico del glioblastoma es que vamos a ver estas células pseudoempalizadas, es decir, las células tumorales se han juntado cerquita, se han juntado mucho y se han colocado alrededor de las zonas que tienen capilares, ¿no? O sea, se han juntado alrededor de la zona perivascular. Acá señala acá, pero también pues se señala acá, ¿no? Pero se entiende la idea del pseudoempalizado, ¿no? O sea, que son células bastante juntitas como si estuviesen empalizadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el glioblastoma. Muy bien, el otro tipo de glioma, ya hemos visto a los astrocitomas. Ahora vamos a ver al oligodendroglioma, que es otro tipo de glioma. Estos son gliomas infiltrantes, ¿sí? Y están constituidos por células similares a los oligodendrocitos. Es por eso que se llama oligodendroglioma, ¿sí? Se detectan con mayor frecuencia entre los 40 y 50 años, es decir, es un tumor cerebral primario del adulto. Eh,
Y como son del adulto, se van a encontrar principalmente en los hemisferios cerebrales, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que la mayoría de los tumores en los adultos, los tumores del adulto, se encuentran supratentoriales, es decir, en los hemisferios cerebrales, y en los niños infratentorial, ¿no? Cerebelo, tronco, médula, ¿sí? Y generalmente estos pacientes van a manifestar que han tenido molestias neurológicas, como por ejemplo convulsiones, ¿sí? La clasificación que recibe el oligodendroglioma de la OMS es grado 2 de 4. Y el pronóstico de los astrocitomas, entre los astrocitomas que tienen un grado similar, es decir, por ejemplo, el astrocitoma difuso, que es de grado 2, con respecto al oligodendroglioma, es mejor. O sea, el oligodendroglioma tiene mejor pronóstico que el astrocitoma de grado similar, que es el astrocitoma difuso, ¿no? Macroscópicamente vamos a ver un tumor bien delimitado y va a presentarse también como una masa gris gelatinosa, aunque tiene otro tipo de presentaciones, porque también puede presentarse como un quiste, como una hemorragia focal o como una calcificación. Y lo que vamos a observar en la microscopía van a ser núcleos tumorales redonditos con un citoplasma claro que forma halos, y eso es muy característico, ¿sí? El citoplasma claro que forma halos y que en algunas ocasiones se les menciona que tienen una forma de huevo frito, ¿ok? Que no sé, hay que tener, en patología la verdad hay que tener bastante creatividad, ¿no? Y bueno, si ven por aquí este citoplasma claro, ¿no? Que forma halos y que al centro tenemos al núcleo tumoral, ¿no? Al núcleo bien redondeado, bien basófilo. Entonces, si nos imaginamos un poquito, tal vez podemos ver la forma de un huevo frito, ¿sí? Y bueno, en la vasculatura vamos a encontrar también a los capilares con una pared bastante más delgadita de lo normal. Ahora vamos a ver al ependimoma. El ependimoma es un tumor que se origina cerca del sistema ventricular, ¿sí? Como podemos ver acá, miren, ¿sí? Está recubierto, esta zona es el que está recubierta por epéndimo, es por eso que se llama ependimoma, ¿sí? En el caso de los adultos jóvenes, se ubican estos ependimomas cerca del cuarto ventrículo, mientras que en los adultos tiene una presentación más común en la médula ósea, ¿sí? Y bueno, los ependimomas tienen la clasificación OMS en el grado 2 de 4, al igual que el oligodendroglioma, ¿sí? Ambos son de grado 2 de 4. Ahora, ¿cuál es la característica clínica que vamos a observar con mayor frecuencia? Hidrocefalia. ¿Por qué hidrocefalia? Porque es secundaria a una obstrucción. ¿Y por qué obstrucción? Porque acá en el ependimoma generalmente se va a producir, ¿no? Cerca del cuarto ventrículo, ¿no? Al menos en la presentación de los adultos jóvenes, que es en realidad la presentación más común, ¿sí? Eh, Se da en el cuarto ventrículo. Entonces altera el flujo del líquido cefalorraquídeo, produce una obstrucción, entonces hay acumulación de líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo no puede pasar el espacio subaracnoideo y se mantiene y se queda ahí, ¿no? Entonces produce hidrocefalia. Y esta hidrocefalia aumenta la presión intracraneana y bueno, también puede manifestarse de otras formas. Pero la principal es esta, ¿no? Una hidrocefalia. Una hidrocefalia en el caso de los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque este ependimoma se encuentra cerca del cuarto ventrículo. Ahora, esto es muy peligroso porque debido a que se encuentra cerca del cuarto ventrículo y está en contacto con en muchas ocasiones con el líquido cefalorraquídeo, entonces puede haber una diseminación. Y cuando ya hay diseminación a través del líquido cefalorraquídeo, eso quiere decir que hay un mal pronóstico, ¿sí? En el caso de las lesiones en la fosa posterior, tienen un peor pronóstico. En la fosa posterior, acuérdense que la fosa posterior son todas las lesiones infratentoriales, ¿sí? Entonces, si se encuentran en la fosa posterior, tiene un peor pronóstico. Y si se encuentra supratentorial y en la médula, entonces vamos a tener un mejor pronóstico. Es decir, el ependimoma que aparezca más o menos a nivel del cerebelo, por ahí más o menos, tiene un peor pronóstico. Y los ependimomas que aparezcan, que tengan una presentación a nivel de los hemisferios cerebrales o a nivel de la médula, como los adultos, por ejemplo, tienen un mejor pronóstico.
lastimosamente, creo que la aparición de los adultos jóvenes, o sea, el ependimoma que aparece con mayor frecuencia en los adultos jóvenes son los que tienen peor pronóstico. Macroscópicamente vamos a ver un tumor, ¿no? Acá un tumor que está creciendo cerca del cuarto ventrículo y como está creciendo cerca del cuarto ventrículo o básicamente en el cuarto ventrículo, entonces no se ve ningún espacio, ¿no? Se puede presentar como una masa sólida o papilar y puede estar moderadamente bien diferenciado, eh, lo cual hace pues que tenga un pronóstico un poco incierto. eh, Porque tal vez puede resecarse en algunas ocasiones, ¿no? De manera quirúrgica, pero no va a salir todo, ¿no? O sea, van a tener que dejar una parte sin resecar. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Lo más importante de la microscopía van a ser estas pseudorosetas perivasculares, que son células tumorales que se han ubicado alrededor de los vasos, ¿sí? Esas son las pseudorosetas perivasculares que vamos a ver en el ependimoma. Muy bien, hasta ahí los gliomas. Ahora toca ver a bueno, al resto, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos mencionando? El oligodendroglioma es grado 2 de clasificación de la OMS y el ependimoma también grado 2 de la clasificación de la OMS, ¿no? Ahora, si estos oligodendroglioma y ependimoma pasan a ser anaplásicos, ya pasan a ser en un grado 3, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver al méduloblastoma, que de todos, este es el que tiene peor pronóstico, porque este es un tumor muy maligno, ¿sí? Y lastimosamente es predominante en niños, ¿sí? El méduloblastoma es una neoplasia poco diferenciada y el que sea poco diferenciada lo hace un tumor muy maligno, ¿sí? Como ya les mencioné, predominantemente aparece en niños y exclusivamente en el cerebelo, lo cual volvemos a tocar, ¿no? El cerebelo es una ubicación infratentorial. Entonces, recordamos eso porque es importante, que los tumores pediátricos aparecen con mayor frecuencia de forma infratentorial y los tumores del adulto con mayor frecuencia supratentorial, ¿ya? El meduloblastoma tiene un crecimiento bastante rápido. Y como tiene un crecimiento bastante rápido, eh, y se encuentra en el cerebelo, entonces puede crecer tan rápido que finalmente puede obstruir el flujo de líquido cefalorraquídeo. Debido a que es un tumor bastante maligno, la OMS lo clasificó como un grado 4, un grado 4 de 4, ¿no? Entonces, características clínicas. Como ya les mencioné, es un tumor muy maligno. El caso de que el paciente no se trate, tiene un pronóstico terrible, pero de suerte, y de verdad de suerte, este tumor, así como es muy maligno, es muy sensible a la radioterapia. Entonces, puede haber una luz de esperanza si en caso el paciente se trata con radioterapia, ¿no? Eh, con respecto a la macroscopía, generalmente en los niños aparecen en el cerebelo, pero en la línea media del cerebelo, ¿sí? Y pueden presentarse como lesiones bien delimitadas, de color gris y bastante friable, ¿sí? Y con respecto a la microscopía, vamos a poder ver una alta densidad celular con láminas de células anaplásicas. También lo que vamos a poder observar va a ser células con morfología elongada o de semiluna, que aquí no se puede apreciar muy bien. Y también vamos a ver rosetas de Omer-Wright, que eso es lo que menciona el libro, ¿no? Las rosetas de Omer-Wright, que son gránulos neuronales o gránulos de neurosecreción, que es lo que produce este meduloblastoma. Eh, bueno, ya mencioné, creo, lo más importante del meduloblastoma. Acuérdense que es el de peor pronóstico de todos. Y finalmente los meningiomas, que a total contraste del meduloblastoma, los meningiomas son los que tienen mejor pronóstico, ¿sí? Son tumores benignos, pero muy benignos, son bastante benignos. Son básicamente de grado 1, ¿no? Clasificación OMS grado 1. Eh, Se presentan principalmente en adultos, ¿sí? Y suelen, o sea, como dice su nombre, meningioma, o sea, tumor de la meninge. Generalmente está adosado a la dura madre, ¿sí? Está adosado a la dura madre, eh, y surgen generalmente de las células mengioteliales de la aracnoides. Lo importante del meningioma es que, como se puede ver acá, se puede desprender fácilmente de la dura madre si lo jalamos. Em,
Acá, por ejemplo, podemos ver un tumor unido a la dura madre, y este tumor es grandecito, por lo cual está causando una compresión del cerebro. Un dato importante a recalcar aquí es que hay un factor de riesgo muy importante para el meningioma, y es que haya un antecedente de radioterapia a nivel de la cabeza y o el cuello, ¿sí? Y bueno, las características clínicas del meningioma, principalmente es que crecen de forma lenta. Si crecen de forma lenta, de por sí ya es benigno, porque si creciese de forma rápida a través del tiempo, como lo vimos en el méduloblastoma, eso sí es un mal indicador. Es infrecuente en los niños, por lo que es un tumor benigno del adulto. Y hay un moderado predominio en las mujeres, ¿sí? Pero es bastante moderado, o sea, es una razón 3 de 2 para las mujeres, ¿no? Em, y estos meningiomas, estos tumores, tienen receptores para hormonas. Entonces, cuando una mujer cursa con el embarazo, estos meningiomas pueden crecer de forma más rápida. ¿Por qué? Porque debido a que hay un exceso de hormonas durante el embarazo y estos meningiomas tienen receptores para las hormonas, entonces puede ser que durante el embarazo crezcan con mayor rapidez, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Principalmente el patrón en espiral. Eso es lo más importante. Miren, el patrón en espiral. O sea, es un crecimiento celular con patrón en espiral, como podemos observar acá. Y también vamos a poder encontrar de vez en cuando cuerpos de Samoa. Y muy bien, chicos, hasta ahí fue la asesoría del día de hoy. Como les mencioné, no era muy larga, iba a ser bastante más corta que otros días. Y bueno, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vimos el día de hoy. Entonces, hemos terminado por el día de hoy, así que les voy